Hola, les habla Osvaldo Hernández, ingeniero agrónomo y aficionado a la fotografía y observación de aves. Quiero invitarlos a este nuevo programa de Río Verde que llamaremos Aves Vigilantes. Ustedes dirán, ¿por qué incorporarnos a esta actividad de la observación de aves? En Venezuela, país mega diverso, contamos con algo más o con casi 1.400 especies de aves presentes en el país, para hacer un valor más exacto, 1.397 en la actualidad. Adicionalmente, una diversidad de paisajes impresionante, y la observación la podemos realizar desde cualquier lugar donde nos encontremos. En los Estados Unidos de Norteamérica hay alrededor de 48 millones de personas registradas en asociaciones o grupos ligados a la observación de aves, y esto genera ingresos anuales por alrededor de los 32.000 millones de dólares. Entonces es una importante fuente de ingresos para el país, para su turismo y para el mantenimiento de la biodiversidad. Nosotros en este momento estamos en Caracas, y si escuchan de fondo se aprecian cantidad de sonidos de aves que están en actividad a esta hora de la mañana. Esta es una actividad que la podemos hacer solos, muy importante en estos momentos, acompañados de nuestro núcleo familiar o en grupos pequeños. En Aves Vigilantes estaremos compartiendo con ustedes distintas experiencias de pajareo, como también podemos llamar a esta actividad. Estaremos recorriendo los espacios naturales de este hermoso país, Venezuela, y tendremos especialistas invitados que nos ayudarán a descubrir nuevas especies. Aquí en este bosquecito, en las faldas del volcán de la Trinidad, en Caracas, estamos viendo ahorita un águila tirana sobrevolar el bosque. De hecho, estaba hasta vocalizando, y es un águila que le gusta girar a esta hora por la temperatura. Se forman corrientes térmicas, corrientes termales ascendentes, y ella las aprovecha para sobrevolar el área. Entonces fíjense cómo en la ciudad de Caracas no solo vemos guacamayas, azulejos, pericos carasucia como los que cantaron, sino vemos una cantidad de especies importantes donde esta águila destaca por su tamaño y por ser un ave rapaz que no son tan fáciles de ver en la ciudad capital. Y las tenemos el privilegio de haberla observado aquí mientras hacemos esta grabación para ustedes. Como les comenté hace un momento, ahorita les quiero compartir cuáles son los implementos básicos que yo utilizo para o cuando salgo a observar aves en cualquier parte del país. Principalmente para poder ver e identificar las especies, uno utiliza un par de binoculares o unos binoculares. En este caso ustedes preguntarán que hay tanta variedad, cuál es la medida necesaria o cuáles son los valores necesarios del binocular. Estos son 8 por 42, esos dos números que tienen todos los binoculares tienen unos significados particulares. El 8 es la cantidad de veces que aumenta este binocular, es decir, todo lo que veamos se verá aumentado 8 veces su tamaño natural, y el 42 es el diámetro del lente, del lente anterior. Entonces, los binoculares recomendados para observación de aves, para hacer todo este pajareo, son binoculares de 8 por 42, y después que estamos observando las aves, por supuesto que vamos a querer identificarlas de alguna manera. Y para identificarlas, ¿qué utilizamos? Utilizamos guías de campo. Si ven esta guía es la primera guía ilustrada que salió acá en Venezuela.
editada o hecha por Phelps. Y esta guía, como ven ustedes, tiene una cantidad de láminas, de ilustraciones de láminas, y fíjense que coincidencialmente cayó en la lámina donde está el águila tirana que observamos hace un momento sobrevolando acá en este patio. Hay otras guías, la más actualizada ahorita es la guía de Birds of Venezuela, de Ascanio Rodríguez y Restal. Y como ven, las guías de campo lo que tienen son una gran cantidad de ilustraciones donde uno lo que busca es que las ilustraciones sean lo más cercanas posibles a ver el ave en la naturaleza, para tener una mayor facilidad a la hora de verlas e identificarlas. Yo la libreta de campo no la estoy utilizando, sino directamente uso unas aplicaciones que ya están para todos los teléfonos, unas aplicaciones hechas por el laboratorio de Cornell, que se llama eBird, y que es una plataforma especializada para observadores de aves, donde uno puede realizar todos los registros, desde quién fue el que observó el ave, dónde fue observada, por cuánto tiempo se hizo la observación y las especies presentes en el lugar. Las especies también pueden ser el número de individuos que hayas visto, si conoces, por supuesto, el sexo o la edad también se puede colocar, y algunos otros datos adicionales. Les recuerdo, antes de despedirme, de que sigan el canal de YouTube de Río Verde, de que recuerden poner las alertas para cada una de las nuevas emisiones de este nuevo programa Avis Vigilantes, y que se suscriban a este canal y nos sigan por las demás redes sociales. Entonces, un abrazo para todos y nos seguimos viendo en una próxima oportunidad.